venido, por haber guardado este rato para reflexionar hoy sobre qué demonios es ser pobre. Esta es la primera actividad con la que comienza la Semana de la Pobreza. Es la 10ª Semana contra la Pobreza que organizamos en Cantabria. Algunos habéis venido porque habéis recibido un mail, otros habéis visto la actividad en la web. Va a haber un ciclo de charlas, esta es la primera. El miércoles que viene tenemos otra sobre la realidad de los campesinos en Paraguay. El miércoles 22 seguiremos con otra nueva charla. En este caso hablaremos de la realidad de Bolivia, hablaremos de cómo se trabaja con un grupo de mujeres indígenas. Seguiremos con un acto que consideramos que es central en la semana. El jueves 16 tenemos el seguimiento del Pacto Cántabro contra la Pobreza en el Parlamento. Es la actividad prácticamente central de la semana. Nuestra intención con la Semana de la Pobreza es visibilizar la realidad a nivel local, a nivel global, y también incidir a nivel político para conseguir el objetivo, que es pobreza cero. Más cosas. Vamos a tener también el sábado 18 una manifestación. Esto es algo que en los últimos años no habíamos hecho, pero queremos retomarlo, ¿no? Queremos retomarlo y nos gustaría contar con la máxima participación posible, pues, de todos los colectivos y que se nos vea unidos en esto. La manifestación va a ser a las 5:30, comenzará en la Plaza Numancia y llegará hasta la Porticada. Allí nos esperará un festival de música que durará un par de horas y aprovecharemos ese tiempo para informar. Vamos a poner stands para informar de lo que están haciendo las distintas organizaciones en este tema en Cantabria y en el mundo, ¿no? Y bueno, con esto tenéis un poco el mapa de lo que van a ser las actividades de esta 10ª semana. Hoy tenemos a Paco Gómez, que nos va a contar qué demonios, qué diablo, qué demonios es ser pobre o qué diablo. Depende del día. Depende del día. Así que os dejo con él. Bueno. Muchas gracias. Yo hoy estoy aquí con otro sombrero. Normalmente estoy como anfitrión de la vorágine también, por supuesto, pero trabajando un poco con la Alianza Cántabra contra la Pobreza, surgió el incluir este tema hoy de arranque, porque nos parecía interesante ubicar el debate sobre qué es ser pobre, ¿no? O qué se supone que es ser pobre. Y es un debate que no es baladí, no es cualquier cosa, porque de ahí surgen todas las políticas públicas al respecto, incluso las políticas de cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera. Hoy voy a hablar como parte de Human Rights Everywhere, eso traducido significa Derechos Humanos para Todas y Todos, que es una organización de voluntarios y voluntarias en la que participo desde hace muchos años y que trabajamos en el campo de los derechos humanos, fundamentalmente derechos colectivos, derechos territoriales, que es un tema que se va a tratar el próximo miércoles con la gente de Oxfam, ¿verdad? Con el caso de Paraguay, que es muy significativo. Y nosotros el tema de pobreza siempre lo hemos tratado de una perspectiva, pero no de lo que voy a hablar hoy, sino de cómo se está planteando desde diferentes perspectivas. Hombre, pobres no parecen, ¿no? Yo no sé si conocen ustedes este libro y este trabajo, que se llama Cómo come el mundo, que son imágenes de familias de diferentes partes del mundo con todo lo que ellos comen en un mes, ¿no? Con toda la alimentación de la que disponen por un mes. Esta es una familia estadounidense y hay algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Pues la cantidad de envases y de plástico en realidad se parecen bastante a nosotros, ¿no? Hoy había una noticia en el periódico que decía que cada cántabro recicla 500 no sé cuántos kilos al año. Y yo decía, joder, la noticia sería que cada cántabro no tiene que reciclar casi nada, ¿no? Sería un notición, ¿no? Esto no tiene nada que ver, esto es en Corea, cambia radicalmente tanto el tipo de alimentación como lo que hay disponible y trae una foto africana, obviamente, ¿no? Esta es la alimentación para un mes. No quiero hacer un juego demagógico, pero quiero decir, insistir en la pregunta que voy a hacer toda la noche. ¿Qué demonios o qué diablos es ser pobre? ¿Es esto? ¿Es lo anterior? ¿Es lo anterior? En Estados Unidos saben que es uno de los países con una cantidad de pobreza y de desigualdad, que vamos a ver que son dos cosas diferentes, muy importantes. ¿Todo relativo?
Esta es una pregunta. En estos tiempos la posmodernidad, que así llaman a nuestra época culturalmente, se caracteriza fundamentalmente por el relativismo, ¿no? Nada es sólido. Dice Zygmunt Bauman que estamos en la sociedad líquida, todo es relativo, todo se mueve, nada es claro. Yo creo que no es tan evidente, o no debería ser tan evidente. Yo hoy lo he incluido porque estoy en shock. ¿Saben qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Le suena? Es de hoy, ¿no? Es de hoy. Sí, entonces. Estamos salvando a Excalibur. ¿Saben quién es Excalibur? Bien, es el perro de la chica que está afectada por ébola. Hoy ha habido una manifestación antidisturbios. Hay 20.000 personas que han firmado una petición en Change para que no maten al perrito. Cosa que, por supuesto, yo no voy a cuestionar. ¿Saben qué es esto? Sí. Este es el ejército en Liberia controlando una manifestación en uno de los barrios puesto entero en cuarentena. No un perrito, un barrio completo en cuarentena, confinado sin poder salir. Protesta que obviamente casi ni hemos visto. Solamente digo esto no para hacer demagogia, para hacer la pregunta, ¿todo es relativo? ¿O hay algunas cosas que deberían ser un poquito más sólidas? Hay algunas cosas que deberíamos tener un poquito más claras respecto a las prioridades. Yo soy periodista y aprendí hace muchísimos años, y es así, punto, no tiene discusión, que obviamente nos importa siempre lo más cercano, y eso es razonable. Es decir, entre un muerto en accidente de tráfico en Cantabria y 200 muertos ahogados en el estrecho, nos preocupa más el muerto en un accidente de Cantabria. Eso es humano, lo más cercano nos afecta más. Ahora, un humano que piensa y que se considera parte de una comunidad y parte del planeta y demás, ¿le deberían preocupar las otras muertes, las otras pobrezas? Yo hoy fundamentalmente probablemente no dé ninguna respuesta, solamente voy a hacer preguntas. Pero me parece que a veces nos relajamos, ¿no? Porque estamos en la sociedad de la información. Yo siempre le pongo delante entre paréntesis desinformación, porque tenemos tanta que Derrida dice que se produce el efecto archivo. Cada vez que nos cuenta una noticia la metemos en un archivador y ya está, ya no existe más, ¿no? Y nos pasa un poquito con esto, ¿no? Bueno, hay algunos dilemas respecto a esto de ser pobre o no ser pobre, ¿no? Cuando medimos la pobreza como un porcentaje total, normalmente, ¿quién mide la pobreza? Les hago la pregunta, ¿quién mide la pobreza? ¿Quién la mide? Las instituciones públicas. Por ejemplo, ¿que normalmente son pobres? No. Bien. Es decir, la pobreza, primer dilema interesante, la pobreza no la miden los pobres. No digo que tengan que ser ellos los que la miden, pero igual tenían que participar de alguna manera en esa medición. No, es un observador externo. Cuando se muestra la pobreza como un porcentaje de un total, el 29% de la población española está en riesgo de pobreza o está en pobreza. En realidad, y eso Amartya Sen lo tiene muy analizado, en realidad lo que estamos diciendo es que el problema no es el que ellos sean pobres, sino que el problema es que al resto nos humilla, al resto nos da vergüenza, al resto nos molesta tener un 29% de pobres en nuestra sociedad. ¿Por qué no nos molesta cuando son un 5%? ¿Qué pasa? Hace 7 años, cuando había un 4% de pobreza, me da igual, un 1%, ese 1%, ese 3% de pobres no tenían un valor per se, no hasta que no suponen una masa significativa que nos avergüenza éticamente. Esto es una teoría, pero una teoría que está bastante cerca de la realidad y que nos debería cuestionar, nos debería hacernos mirar al espejo, ¿no? ¿Por qué solamente cuando en volumen nos avergüenza, entonces empezamos a decir o cuando la visualizamos? Todos somos conscientes de que mueren miles de niños al día en África, hasta que nos ponen la foto de una ONG, hace una campaña con una foto de un niño con la barriga de desnutrición terrorífica, y entonces decimos, joder, voy a apadrinar a un niño, ¿no? Porque, qué drama. En esto además es terrorífico, como el problema nuestro no es de ellos, estoy siendo sarcástico, pero el problema es nuestro, es nuestra vergüenza. Necesitamos que la pobreza sea muy enfática, que sea una pobreza, no cualquier pobreza, una pobreza humillante. Esto es muy interesante porque habrán visto, como habrán escuchado alguna vez el comentario, yo lo he escuchado cientos de veces, este comentario famoso de sí, tan pobres, en las chabolas de no sé dónde, pero tienen todos televisor plasma. Es como, si son pobres tienen que ser pobres, uniforme de pobre, ¿verdad? Barriga grande, ropa harapienta, porque no tienen derecho a la opción. Y nadie se plantea que para una familia pobre es mucho más práctico endeudarse hasta los ojos para comprarse un televisor que ir al cine, o que ir a un centro comercial, pues no puede. Entonces el televisor al menos, ya que ha robado la energía eléctrica, no sé qué, no sé cuánto, bueno, puede ver, es una tesis, pero bueno, lo que quiero decir es que nada es tan evidente. Otro dilema, vivimos en la sociedad de los datos. Entonces ahora, si no nos dan datos, no hay realidad. Si no nos dicen que hay un 29% de personas viviendo en pobreza, no hay pobres.
decir, lo que vemos en la calle o lo que no ve. De hecho, en estos días en España es muy divertido escuchar comentarios, yo los escucho, a gente que dice, pues no debe haber tanta pobreza porque en la calle yo no veo tanto, ¿no? Claro, porque como tenemos un imaginario de la pobreza, necesitamos que haya hordas de gente arrastrándose por la calle, ¿no? Vomitando y tal, para decir, el país está mal. Pero entonces llegan los científicos sociales y dicen, no, hay un 29%. Y digo, lo hay. Si no lo dicen ellos, lo hay. Si hay un problema de cifras. Y luego vamos a ver si es que la pobreza se puede medir o no con cifras. O solamente con cifras. Otro dilema es el problema estético, ¿no? ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Cómo los apartamos? ¿Cómo les ayudamos pero sin que molesten? Es muy parecido lo que trabajamos en temas de derechos humanos. Probablemente el área de derechos humanos más complicada para trabajar es el área de privados de libertad. Porque los privados de libertad, es decir, la gente que está en la cárcel, el resto de la sociedad lo que pide es que se les aparte, no quiere verlos. No les preocupa. Si está en la cárcel, por algo será. Y tendrá que cumplir su pena y tal, pero no, que no molesten demasiado, ¿no? O sea, no tiene que ser muy visible la cosa. La cárcel, a ser posible, lejos. Lo de Santoña es vergonzoso, que está ahí a la vista y que vean el mar, por Dios. ¿Cómo se les ocurre? Tienen que sufrir, pero lejos. Con los pobres pasa un poquito igual, ¿no? Es decir, cuando hacemos procesos de mejora urbanística de la ciudad, aquí tenemos unos cuantos ejemplos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Gentrificar. Es decir, sacar a los pobres, les hacemos pisos sociales y no sé qué, y entonces se lo encargamos. El otro día tuvimos aquí un encuentro alrededor de servicios sociales y fue muy interesante porque los propios trabajadores sociales decían que los habían convertido en policías sociales. Entonces cogemos a los pobres, se los encargamos a los policías sociales, que son los trabajadores sociales, y decimos, atenderlos y que no se les vaya mucho la cabeza, que no molesten demasiado, que sus hijos no sean violentos, que no sean conflictivos, pero aparta ahí. O sea, hay un problema estético ahí, ¿no? Y otro dilema es, ¿nos quedamos en lo factual, en los hechos? ¿Hay pobreza? ¿O vamos a lo estructural? ¿Por qué hay pobreza? Esto lo planteo respecto a la pobreza, pero se podría plantear casi respecto a cualquier cosa. En general, nos quedamos en lo factual. Ha bajado la pobreza un 17%. ¡Wow! Éxito, ¿no? El otro día escribí un artículo sobre Panamá, un país que conozco bastante bien porque Panamá ha conseguido cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, que quizá les suena, que se estableció en Naciones Unidas. El objetivo de reducción de la pobreza extrema a la mitad lo ha cumplido 2 años antes de la fecha, que es 2015, lo cumplió en 2013, y no solamente eso, lo ha reducido 2/3. Y ahora vamos a ver qué significa eso, porque resulta que ya hay menos gente que vive con menos de $2 al día. Es decir, que quien tiene más de $80 al mes ya no es pobre. Ya en la estadística baja. ¿Qué ocurre? Se publica en el periódico y nos tranquilizamos todos. El país va bien. La cosa va bien. Es lo que está pasando aquí, ¿no? Ya hay más empleados. No dicen qué calidad de empleo. Hay más empleados. Y la gente dice, pues ahora mejor, ¿no? Esto, poco a poco. Al menos tenemos empleo. Bueno, esos son algunos dilemas que yo voy a ir siguiendo, sacando en esta jornada. Ahora, hay varios enfoques cuando los científicos sociales, que los pobres, porque claro, no paran de trabajar, porque su trabajo es generar ciencia social, lo cual ya es un poco complicado, se ponen a medir la pobreza porque se lo exigen. Necesitamos informes, necesitamos información factual. En nuestra sociedad del siglo XXI no valen las percepciones, en teoría. Y pensamos que las cifras no son percepciones. Bueno, las cifras se construyen. Y las estadísticas se construyen. Y hay criterios. Ya saben, por ejemplo, que ahora en el Producto Interior Bruto Español entra el trabajo de las prostitutas o de los trabajadores y trabajadoras sexuales y de los traficantes de droga desde este mes. Si no lo sabían, ya lo pueden saber. Lo cual está muy bien porque es sincera la cosa, pero entran ahora porque nos interesa, ¿no? Es decir, las cifras las podemos manejar como queramos, pero técnicamente son factuales, nos relajan. Bueno, hay varios enfoques que ha sido la evolución a lo largo del tiempo. Hay un enfoque de la pobreza, a la hora de medirlo, absolutamente biológico. Es decir, una persona tiene que cubrir sus necesidades de alimentación y digamos que tener cierta salud para no ser pobre. Esa es la dimensión física, fisiológica. Así se ha visto hasta principios del siglo XX, probablemente casi hasta mediados del siglo XX. Pobre es quien no come. O sea, la manifestación principal es la hambruna, ¿no? La sensación de hambruna. Podríamos discutirlo, porque por ejemplo en Inglaterra en el siglo XIX, y eso se extendió bastante en el siglo XX, estaba el concepto de, bueno, aquí también lo ha habido, durante la dictadura, de maleante, ¿no? El maleante era el vagabundo, las leyes contra vagabundos y maleantes, los que estaban en la calle.
Si estás en la calle, eres un vagabundo, ocioso, pobre, pero además con un delito superior, el de ocioso. Porque un pobre que trabaja, aunque gane 4 duros, es un tío sacrificado. Tiene dignidad, ¿no? Estoy siendo sarcástico otra vez, ¿no? Es decir, se desloma, consigue 300 euros al mes, de milagro tiene que ir a Cáritas para que le den comida para terminar el mes, la familia, no sé qué, no sé cuánto, pero trabaja. Si esa persona decide no trabajar, o no tiene trabajo, entonces ya baja un escalón más, entra al escalón del vagabundo. Pero digamos que en general el enfoque biológico es el que más, no solamente ha sido prioritario durante la historia, sino que además sigue muy presente en nuestra sociedad. La mayoría de la gente dice, ay, pobrecitos que tienen hambre, pobres los indios, que pasan hambre, pobres los negros, ¿no? No pobre que no tiene derechos, pobre que pasa hambre. Bueno, un enfoque, digamos, un poco más novedoso. Ahora, esto quiero aclarar, por eso pongo enfoques incompletos. Todos tienen un punto de razón. Pasar hambre es terrorífico. O sea, esta pregunta que yo estoy haciendo hoy aquí de qué diablos es ser pobre, no se la hace un pobre sabe que es pobre. No le hace falta que se lo explique nadie, ni yo, ni un científico social, ni ustedes. Un pobre sabe perfectamente que es pobre. Pero hay muchas dimensiones. Esto lo que estoy diciendo son los enfoques teóricos que hay sobre la pobreza. El enfoque de desigualdad, es decir, ya no es el pobre aislado que tiene hambre, sino cuán pobre soy respecto a mi comunidad, respecto a la mayoría de la gente de la sociedad en la que vivo. ¿Sociedad en la que vivo? Pues mi país, mi región, mi país, mi estado, ¿vale? Entonces ya entramos con la desigualdad. ¿Cómo se calcula normalmente? Se coge entre el 10 y el 20%, los dos percentiles más bajos de la sociedad en ingresos, y entonces se compara con los de mayor ingreso y se ve cuál es la brecha. Y ahí entramos en un concepto muy diferente, el de la desigualdad, que es muy interesante y que está bien, pero no necesariamente porque haya desigualdad los que están en los percentiles más bajos están mal. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces es incompleto. Hay un enfoque que se llama el enfoque de la privación relativa. El padre, digamos, de este enfoque es Townsend, que es un hombre que ha aportado muchísimo al estudio sobre la pobreza, y básicamente dice que es el sentido objetivo para describir situaciones en las cuales las personas poseen cierto atributo deseable menos que otras. Sea ingreso, buenas condiciones de empleo o poder. Ya estamos ampliando el círculo. Ya es, yo tengo menos que tú, pero no necesariamente tiene que ser de ingreso o de condiciones económicas. Puede ser incluso de acceso a la salud. Puede ser de qué poder tengo yo en mi comunidad. No tengo ninguna posibilidad de alcanzarlo. Entonces son privaciones relativas porque siempre es en relación con el otro. Y ya no es qué tengo, sino a qué no puedo acceder. Fíjense que pasamos de las capacidades a la privación. Otro enfoque es el enfoque relativista. Este es muy posmoderno, obviamente. Y básicamente lo que nos dice es que la pobreza es, en el fondo, un juicio de valor. ¿Vale? Les voy a hacer el chiste al revés. Una cosa muy divertida que ocurre habitualmente con la gente del primer mundo, esto sí que lo voy a entrecomillar porque a mí me parecen muy ofensivas esas palabras, cuando viajan al tercero, o cuando viajan a un barrio del tercer mundo en el primer mundo, que los hay, o una casa del tercer mundo en el primer mundo, es, ¡ay! ¡Qué pobres pero qué felices! Fíjate, sí que en realidad lo material no es importante. Míralo, allí debajo de un cambuche, pero mira cómo sonríen, ¿no? Esto yo lo he escuchado en mil veces. Claro, el que está debajo del cambuche dice, oye, te cambio tu casa por la mía, ¿no? O sea, sí, soy feliz porque me da gana, pero encima no tengas el morro de juzgar moralmente si yo soy pobre o no, porque tú además tienes un complejo de culpa, que aquí hay un problema muy complicado, ¿no? De ética judio-cristiana, o me da igual, o maometana, no solamente la judio-cristiana, en el sentido de un juicio moral sobre la pobreza. Yo decido si eres pobre o no eres pobre. La pobreza ya no solamente tener hambre o no tener hambre, tener acceso a derechos o no tener acceso, sino además es cómo te mira el otro, incluso cómo te sientes tú. Ejemplo también, una persona que vive en pobreza, que tiene una sola muda decente, digamos, no dañada, y cada vez que sale a la calle sale perfecto, ¿no? Su camisa perfecta, lavado, impoluto, los zapatos están remendados por abajo, pero por arriba salen perfectamente, y sale a la calle. El juicio moral sobre él, o sobre ella, nunca va a ser tan duro sobre la persona que no va así, sobre la persona que vive en pobreza y que no se preocupa de la estética. Siempre va a ser, uy, qué mal huele, o qué aspecto tiene. Es un juicio moral
Es un juicio moral de los otros, nunca el propio. Bueno, y un último enfoque de los que voy a plantear es el enfoque político. Insisto, yo creo, opinión mía, no solamente mía, todos los enfoques tienen un punto de razón, todos son necesarios tenerlos en cuenta, porque todos tienen un punto de razón, pero ninguno es completo, no podemos mirar la pobreza solamente desde un enfoque. El enfoque político es el equilibrio entre las posibilidades y los deseos de la comunidad. Es decir, ¿qué expectativas genera mi sociedad que yo no puedo cumplir? ¿Sí? Por eso, ser pobre en España es diferente a ser pobre en Sierra Leona. Porque las expectativas, los deseos que le permite la sociedad de Sierra Leona a cada ciudadano no son ni mucho menos comparables con los nuestros. Nosotros deseamos muchísimo más. Tenemos un nivel de deseo mucho más grande. Por lo tanto, el nivel de frustración de ese deseo se produce antes. Por lo tanto, mi pobreza relativa se produce mucho antes que en otros lugares. No soy menos pobre. No hace falta que tenga desnutrición crónica brutal para ser tan pobre. No, es un tema de acceso a una serie de posibilidades. Son enfoques, estos son los enfoques que se estudian en las universidades. Algunas y algunos de ustedes probablemente saben más que yo, habrá más enfoques, seguramente son algunos de los principales, pero probablemente todos incompletos. Bueno, entonces, seguimos en busca de la definición. ¿Qué sería ser pobre? En general, en este momento, se acepta que la pobreza es una incapacidad de acceder a necesidades básicas. Las necesidades básicas tampoco las indican los pobres. Es decir, nadie le pregunta a un pobre cuáles son sus necesidades básicas, porque imagínate que un pobre te diga, para mí, escuchar las variaciones Goldberg de Bach, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser una necesidad creativa, espiritual, absolutamente imprescindible. ¿Por qué no? Pero claro, si un pobre nos dice eso, lo mandamos a la gorra. No, usted querrá 1 kilo de arroz. Nosotros damos lentejas, no podemos ponerle... ¿Las variaciones Goldberg las quiere tocadas por Glenn Gould? No, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no? ¿Qué son las necesidades básicas? Fuera de la hambruna, fuera de cubrir la alimentación y que haya calefacción en la casa en invierno y estas cosas. Es un poco relativo, pero básicamente estamos, en este momento de la historia, estamos todos de acuerdo que es eso. Y para determinar esas necesidades básicas, una vez que no las consigues, se hace lo que se llaman líneas de pobreza. Hay EREMIM, formas de calcular la línea de la pobreza. Por desgracia, la que se ha impuesto, ahora lo vamos a ver, la del Banco Mundial, pero hay muchas maneras de calcular la línea de la pobreza. Si tomamos la pobreza como algo que tenemos que describir, ponerle una cifra, calcular un porcentaje, vamos a tener siempre dos problemas. Uno, que vamos a tener que identificar a un grupo afectado por la pobreza. Esto les parecerá una tontería, pero no es ninguna tontería. Yo tengo que marcar, yo tengo que acotar hasta dónde es ser pobre. Esa frontera es muy complicada, porque te puedes quedar por 2 euros fuera de la frontera o dentro. No, esto no es ninguna... Esto afecta al desarrollo de tus hijos, a todo, o sea, a tu relación con el Estado, a tu relación con todo. Hay alguien que determina ese círculo. Luego se dan paradojas muy divertidas en este país, que la línea de la pobreza está en 500 algo, ¿no? 513, 530 y pico. La renta social básica es de 426. Es muy divertido. Le decimos, oiga, usted es pobre y está por debajo de 513. O sea, que nosotros lo vamos a mantener la pobreza. Es nuestra decisión. Luego hay otro debate si la línea de la pobreza son 500 o es más o qué. Entonces, el marcar a un grupo ya es un problema. Lo vemos también cuando se habla de grupos vulnerables. En el último informe del Instituto Cántabro de Servicios Sociales se determina cuáles son los grupos vulnerables en riesgo de caer en la exclusión social. Es alucinante. Por defecto aparece población gitana. Es decir, si tú eres gitano, compañero o compañera, casi seguro que va a ser excluido socialmente. Ay, pues no. Pero no aparecen desempleados de larga duración. Pero hay unos técnicos o unos políticos, me da igual, que han decidido quién está en riesgo. Hacen la línea, hacen el círculo, marcan la frontera. El segundo problema que vamos a tener es que estamos en un mundo global. Por tanto, todo tiene que ser comparable con el mundo en el que nos encontramos. La pobreza cantable tiene que ser comparable con la pobreza de España, la de España con la de Europa y la de Europa con la del mundo. ¿Sí? Bueno, la de Europa no se compara nunca con nada, pues somos autocontenidos. Pero los países pobres sí se comparan entre ellos, ¿no? Y con Europa. Se dan cuenta, jamás hay una comparación de Europa con África.
de África con Europa. Pero bueno, este es un problema porque entonces ya tenemos que tener criterios científicos globales. Es lo mismo ser pobre en la India que en Corea del Sur. Es lo mismo ser pobre en Cantabria que en Jaén. Es lo mismo ser pobre en Jaén que en Marruecos. Pero tiene que haber unos criterios globales porque el juicio es global. La mirada es global. Hay algunos problemas a la hora de definir esos criterios globales de mirada. Uno, la unidad básica de consumo no es el individuo. Casi nunca. Cuando es el individuo es porque es una familia de un solo individuo, pero porque ha llegado así, pero la mayoría de nuestras sociedades se articulan en familias. La unidad de consumo es familiar y la unidad de ingreso es familiar. En España, ahora otra vez. En países con menos posibilidades, desde luego. Es decir, toda la familia aporta a los ingresos familiares y toda la familia consume de una manera colectiva, porque no pueden permitirse la individualización del consumo, de la compra. Si se dan cuenta, cuando hablamos de pobres siempre hablamos de individuos. El 29% de los españoles y las españolas son pobres. ¿Tiene más lógica hablar de familias? Es solamente una pregunta, igual no, pero tenemos un problemita ahí. Hay diferencias de tamaño, de contexto, culturales. Hay muchas diferencias a la hora de juzgar esa pobreza si no lo hacemos desde el punto de vista familiar. Claro, no podemos medir la pobreza tampoco sin tener en cuenta qué tan pobres son los demás. Aunque no miremos desde los no pobres, siempre es importante frente a quién estoy. Porque no es lo mismo estar... yo recuerdo, una vez hicimos un reportaje en Panamá, otra vez, lo siento, en el pueblo que según la ONU era el pueblo más pobre. La comunidad más pobre de todo el país, que al mismo tiempo era la más igualitaria en el coeficiente Gini. ¿Por qué? Porque eran todos tan pobres, o sea, no había nadie rico, no había nadie con nada. Claro, pero era... Tú ves el papel y dices, ¡joder, la sociedad igualitaria perfecta! En la pobreza. En el despojo absoluto. Pero era igualitaria. Entonces, es muy importante frente a quién. Claro, para llegar a esa comunidad había que caminar 11 horas... Por lo tanto, ellos no tenían con quién compararse, es que no, o sea, ellos era su vida, punto pelota, ¿no? Eran pobres porque lo hacíamos nosotros, y eran pobres porque eran pobres, pero ellos no se comparaban. Si solo medimos ingresos y por lo tanto capacidad de consumo, ¿qué estamos haciendo? Despolitizar al sujeto. Es un consumidor pobre lo que estamos midiendo, no un sujeto pobre. ¿Ves la diferencia, no? Está como bastante clara. Y además lo convertimos en objeto, ya no es un sujeto, es un consumidor, es un objeto de nuestras políticas públicas, nosotros decidimos a quién les afecta, es un objeto que recibe cosas, es un objeto al que le permitimos cosas, es un objeto al que le damos un curso para que consiga un empleo, para que así pueda consumir y así pueda no sé qué, pero no es un sujeto de derechos que está empobrecido desde muchas perspectivas. Tú puedes ser no pobre desde el punto de vista alimenticio, oye, porque en la casa hay ayuda, hay alguien en la pobreza rural, ¿no? Que siempre se dice, es más digna la pobreza rural, no, es que comen. Porque cultivan y tal, entonces tú puedes tener tus necesidades alimenticias básicas cubiertas, pero tus necesidades de capacitación, emocionales o de cualquier tipo no cubiertas. Entonces, ojo con el tema de ingresos solamente, ¿no? De que sea monetario, la monetarización de la pobreza, ¿no? Que es de lo que estamos. Entonces aquí entra la obsesión de medir, vale, ya. Yo he puesto mis dudas, pero en realidad ¿cómo se mide? De una manera economicista, individuo a individuo y por estadísticas. Esto es una pirámide, ¿no? Los servicios sociales hacen unas estadísticas que pasan al padrón, el padrón no sé qué, y las estadísticas se van acumulando y al final hay un señor en el INE que dice la pobreza en España es esto. Y luego llega a Europa y entonces hay un señor, o unos señores, unas señoras, en una oficina en Europa que dicen, el Eurostat, ¿no? Que dice las estadísticas de España son respecto a las de Grecia, ¡pum! Y eso es lo que es, ¿no? Entonces, en esta obsesión por la medición, ¿quién ha ganado la batalla? El Banco Mundial. Porque aparte, como debe ser, ¿no? Ahora os recomiendo que veáis la página web y los documentos del Banco Mundial porque es genial. Oxfam es un grupo terrorista al lado del Banco Mundial. Son encantadores. Todo es desarrollo humano, paz y amor, el individuo como centro. No, es una pasada, han cambiado el discurso de maravilla. Bueno, el Banco Mundial, en realidad lo de la medición de la pobreza es muy reciente. Hasta los 80 no se empieza a medir la pobreza. Medición técnica, de datos. Y a principios de los 90 hay un debate muy fuerte sobre cómo medir. Hay un hombre que luego lo vamos a ver que influye decisivamente en Naciones Unidas, que es Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía de la India,
que tiene una definición que a mí me encanta. Pobre es aquel que no puede desarrollar sus capacidades para convertir sus derechos en libertades. Fíjense la rasquita, ¿eh? Pobre es aquel que no puede desarrollar sus capacidades para convertir sus derechos en libertades. A mí me parece la bomba. ¿Cómo se puede decir una frase de tantas cosas y con tanta razón? Ahora, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, la ONU, que ahora lo vamos a ver, la ONU es una institución magnífica, ¿no? Yo los adoro. Porque han conseguido que todos creamos que es una ONG, cuando es una organización de los gobiernos, ¿sí? Donde solamente importan 5, los del Consejo de Seguridad con derecho a veto, y que tiene unos funcionarios magníficos que parece que sufren mucho, que es cierto que algunos sufren mucho, pero sufren en unas condiciones de no pobreza magníficas. No quiero ser excesivamente cruel porque hay gente estupenda trabajando en esto. Pero la ONU tiene un problema de doble moral, de hipocresía profunda. Entonces la ONU barre mucha de la porquería del resto del planeta. Entonces va al Banco Mundial, se reúne y tal, utilizan, les doy de pista, utilizan para establecer la idea de la pobreza una comunidad de la India, porque consideran que la India es un país como intermedio. Tiene riqueza, pero tiene pobreza, pero no es tal, y ellos deciden que la India es lo más parecido al planeta. No es Corea del Norte, pero no es Estados Unidos, no es Angola, pero no es Luxemburgo, la India. Y ellos deciden que una persona en esa región de la India que eligieron es pobre cuando vive con menos de $2 al día. Se lo traduzco, son $60 al mes, es decir, unos 45-46 euros al mes. Y extrema pobreza es aquella persona que vive con menos, lo han subido ahora, antes era con menos de $1 al día, ahora es con menos de $1,25 al día. Son unos 40 dolarcillos al mes, esos son unos 28-29 euros al mes. Es decir, si tú consigues 75 euros al mes, tacatás. Esto que les puede parecer una broma muy grave, porque cuando ya no entras en la estadística, no tienes derecho a ayudas ni a promoción de tus derechos. ¿Sí? Es decir, los estados, y la ONU, y todo el mundo, ¿a quién ayuda? A quien está dentro de la estadística. Por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista más global, países que han tenido un crecimiento del PIB muy fuerte, Brasil, Panamá, en fin, Perú está cerca de tener ese problema, va bajando en el índice de pobreza, o va subiendo en el de riqueza, y como es una riqueza global, Naciones Unidas y las cooperaciones oficiales al desarrollo, incluida la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, es un nombre también muy divertido, podríamos, casi como los PSOE, pues casi igual. Esta gente decide que en base a las estadísticas de Naciones Unidas, en base a las estadísticas y a la calificación de pobreza, ya no tiene derecho a cooperación internacional de desarrollo, o no eres un país prioritario para la cooperación internacional de desarrollo. Bueno, pues eso que ocurre con los países, y ya está pasando, pasa con las personas. Ah, tú ganas $75 al mes. Compañero, mala suerte. Había un proyecto para formación, para el empleo, no sé qué, o para la creación de microempresas familiares. Usted no entra porque no es pobre. ¿Vale? O sea, fijaros si es importante esta línea de la pobreza. Bueno, pues todo, cuando escuchéis siempre que el 37% de los peruanos son pobres, es que tienen menos de $2 al día. O que el no sé qué por ciento de los africanos tal, es que tienen... ese es el baremo de medición de la pobreza. Bueno, Naciones Unidas, que son muy majos, formalmente adopta en los 90 las teorías de Amartya Sen y adopta lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano. Le compra las teorías parcialmente, claro, porque la frase que os he dicho de Sen es bastante compleja, o sea, para traducir eso es bastante complejo. Y ellos dicen, bueno, ayúdanos a inventarnos un índice, porque necesitamos datos. Y entonces inventan el Índice de Desarrollo Humano, el IDH. Aquí en España no estamos tan obsesionados con esto, pero en los países del sur es brutal. O sea, el IDH está siempre en la boca, o sea, no hay que traducir qué significa IDH. Porque depende de dónde aparezcas en el IDH. Tienen más ayuda, menos ayuda, entras en unos proyectos o no entras en otros proyectos, hay más oficinas de la ONU o no hay más oficinas de la ONU, hay más ONGs o hay menos ONGs, que es complicado el IDH. El índice de desarrollo humano, ¿qué diferencia tiene? Que ya no mide solamente el ingreso económico, sino el acceso a determinados servicios o a condiciones. Mide la mortalidad materna, igual está muy bien, la mortalidad infantil, el analfabetismo, el acceso a saneamiento público en las casas, alcantarillado y agua corriente,
mide la escolarización, es decir, la cobertura escolar, lo cual está muy bien. Solo tiene un problema, es que no mide calidades. Da igual si la escuela es buena o es mala. Si hay un 70% de niños en la escuela, ya vamos bien. Da igual que el alcantarillado funcione o no. El tema es que el gobierno certifique que tú tienes ahí un enchufe en un alcantarillado. Que se colapsa todos los días, que da igual. Está. Entonces es un intento, obviamente, preferible el IDH frente a cualquier otra línea de pobreza, pero aún así se queda corto. Y Naciones Unidas lo combina, tiene muchos más índices, pero lo combina con el índice Gini o el coeficiente Gini. Es un coeficiente complejo que mide la desigualdad. La desigualdad en cada país, en cada sociedad. Y bueno, llega a aterrizarlo a cada provincia, a cada ciudad. Incluso hay lugares donde se está trabajando en el coeficiente Gini por barrios de ciudad, lo cual es muy interesante, ¿no? De un barrio a otro la desigualdad. El problema es que esto al final se queda para tesis doctorales, trabajo de organizaciones y demás, pero no se traslada, ¿no? Es mucho más fácil resumir un titular tanto de pobreza que decir ha crecido la desigualdad entre estos grupos de población y estos grupos, entre estos barrios, porque claro, tienes que entrar a analizar, ya no nos cabe en un titular. Bueno, trato de acelerar. En todo este vídeo que les estoy contando, porque son mucha información, a algunos probablemente les suene toda, pero bueno. Los científicos sociales han llegado a ciertos consensos. Vamos a distinguir entre algunas cosas cuando hablamos de... Los periodistas siempre lo confundimos todo, pero los científicos sociales lo tienen como bastante claro. Pobreza absoluta. Es un tema de acceso a bienes básicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del enfoque fisiológico y tal? Obviamente lo ampliamos porque los bienes básicos entran otras cosas, pero fundamentalmente es acceso a bienes básicos. ¿Qué capacidad de acceso a bienes básicos tiene esa persona? Eso es pobreza absoluta. No accede a bienes. Cuando hablamos a bienes también hablamos de educación, puede ser, pero es él o ella o esa familia no puede acceder a esos bienes. La pobreza relativa es cuánto puede acceder en función de cuánto accede el resto de la sociedad a la que vive. ¿Sí? Es una pobreza relativa, es relativa a los otros. La pobreza subjetiva, esta de la que casi nunca nos hablan, es la propia percepción. La pobreza subjetiva es cuando hacemos una encuesta de población y le decimos a alguien, oiga, ¿usted se siente pobre? Y dice, me siento pobre. Yo soy pobre. Bueno, es su percepción. Las encuestas pueden decir lo que quieran decir, pero esa persona se siente empobrecida. De esta que se cancela. Y lo que llamamos la privación multidimensional. Suena así muy ampuloso, pero es cuando relacionamos la pobreza con el riesgo de exclusión social. Porque ahí entran muchos más factores. Es multidimensional. Son esas otras cosas que hacen que puedas caer en la exclusión social. ¿Es difícil de medir? Claro que es difícil de medir, porque... a ver, ¿cómo medimos el hecho de que un chaval o una chavala, voy a poner una chavala que siempre hablo masculino, una chavala de 13 años, en plena adolescencia, vaya a la escuela y solo tenga 3 mudas, digamos, fundamentales, y siempre vaya con ellas y que se ponen de moda las camisetas de la... no sé, que no tengo hijos, soy un desastre, del muñequito tal y no se la pueda poner? ¿Sí? Y por lo tanto, puede tener un problema de integración. O no, pero lo puede tener. ¿Cómo medimos esas cosas? ¿Cómo medimos eso en relación a los ingresos de sus padres? ¿Cómo medimos eso? No es fácil. Es un tema que está ahí. Entonces, quizá la pregunta es si hay que medir todo. En fin, y sí que... quizá mi planteamiento de si hay que mirar todo desde arriba y decidir qué es pobreza, qué no, grandes políticas públicas para acabar con la pobreza, o hay que empezar a cerrar el foco y hacerlo más local, ¿no? Desde un abordaje, desde las instituciones, desde las organizaciones, desde las personas mucho más cercanas, mucho más identificados, ¿no? Con esa familia, con esa realidad, con ese dolor, o con esa alegría, porque puede haber toda la alegría del mundo y todo el dolor en una familia pobre, igual que puede haber toda la alegría y todo el dolor en una familia no pobre. Ojo. Bueno, solamente para que no tenga claro, en España, porque claro, es muy divertido, cuando medimos en la pobreza en el sur, lo que llamado el tercer mundo, yo prefiero llamarlo el sur global, medimos la incapacidad de acceder a las necesidades básicas. Cuando la medimos en el norte ya empezamos a hablar un poco más de pobreza multidimensional, ya lo vamos a ver. En España, oficialmente, en el 2013, la pobreza severa se mide a partir de cuando una persona tiene ingresos inferiores a 327 euros al mes. Hemos dicho que la pobreza general es 500 y algo. ¿Alguien sabe el algo? 512. 12, ¿verdad? 513.
La pobreza en hogares de una persona, este dato me interesa mucho porque ya empezamos a matizar lo de la familia, ¿no? Lo del ingreso familiar. En hogares de una persona la pobreza se considera a partir de 7.040 euros al año. Ingresos de 7.040 euros al año. Y la pobreza en hogares de 2 adultos y 2 menores, digamos un hogar más o menos de familia mononuclear, básica, tal, clásica, no sé qué, estaríamos hablando de unos 14.784 euros al año de ingresos. Allá juzguemos si con eso se es pobre o no, yo no voy a entrar en eso. No. Hablo de los datos del Eurostat y del gobierno español. Entonces la Unión Europea, con todo esto, que hace todos estos baremos, las líneas de la pobreza, ya se dan cuenta que obviamente ser pobre en Europa es diferente desde el punto de vista económico a ser pobre en el sur. En el sur éramos pobres con menos de 2 euros al día, es decir, con menos de 48 euros al mes. En el norte somos pobres más o menos por debajo de 500 y pico euros en España, que es el sur del norte. También hay que aclarar, porque obviamente ser pobre en Luxemburgo es un poquito diferente, o en Suiza. La Unión Europea, a mí esto, con esto casi termino, la Unión Europea tiene una cosa magnífica que es que determina cuándo hay una privación material, una privación que te lleva a la pobreza, cuando según la Unión Europea faltan al menos 3 de los siguientes elementos que ahora voy a poner en un hogar. Si faltan 3 de los elementos que ahora voy a poner, de los 9, esa familia está en pobreza. Pero si faltan 4, empieza a entrar en severa pobreza. Los 9 elementos es el criterio de Eurostat. Igual alguien los conoce, son relativamente interesantes. No tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos. Este es un elemento. Mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos. Hacer frente a gastos imprevistos. Una comida de carne, pollo o pescado cada 2 días. Ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Un coche. Una lavadora. Una televisión a color. Un teléfono. Si faltan 3, o sea, no tienes coche, no tienes televisión a color y no te vas de vacaciones, ya estamos, ya tal. Si faltan 4, estás en severa. Este es el criterio. Por lo tanto, yo no me quiero imaginar alguna de las familias españolas en este momento dónde entran. Que le faltan muchísimas de estas, si no casi todas, ¿no? Bueno, claro, también me hace la pregunta que si le pasamos el filtro de estas 9 a esta familia que hemos visto al principio, pues igual sería un poco bestia, ¿no? Porque claro, igual no les hace falta el coche. Claro, ahí es donde entra lo relativo, que está bien. Cada sociedad, cada familia está en un contexto. No podemos aplicarle eso a esta familia porque entonces sería absurdo, ¿no? Ahora yo, como soy así, me pongo a soñar. Entonces me imagino otros criterios. Para nosotros, no necesariamente... Y me parecen criterios más globales. Esto es un juego que voy a hacer ahora simplemente. Les voy a proponer otras 9 diferentes. Por ejemplo, algunas se parecen, tener una vivienda digna con los servicios básicos necesarios. Ahí estaremos de acuerdo que eso vale en Tombuctú y aquí, porque la vivienda digna tú decides que es una vivienda digna. La vivienda digna no tiene por qué tener mármol en el baño. Puede no serlo, puede ser un tambo de madera y palma. Es uno de mis sueños tener un tambo, o sea que una vivienda digna es relativo, tiene que ser digna, tiene que no caerse, tiene que no tener bichos, tiene que, en fin, una cantidad de elementos y tener los servicios básicos que tú necesitas. Vivir en un entorno ambientalmente rico y diverso, socialmente solidario y políticamente participativo. Aquí es donde a mí se me va la cabeza. Bueno, pero esto no sería aplicable a todo el planeta. Que tu medio ambiente, tu entorno natural sea diverso y sea rico y se conserve. Que tu ambiente comunitario sea solidario, sea amable, que tengas unos vecinos a los que yo no sé quiénes son mis vecinos, mis queridos y mis queridas. Yo los conozco más a muchos de ustedes que a mis vecinos. Bueno, es que no tengo ni idea de quiénes son mis vecinos. Nosotros tuvimos una concentración, ¿verdad? Porque se abrió la puerta del garaje y entonces nos empezamos a conocer, fue una suerte, porque allí en el rasgo, tú eres del cuarto, ¿no? Es una pasada, o sea, no sabes con quién vives. Deberíamos tener derecho a un entorno comunitario amable, no digo amigos, solidario. Y políticamente participativo. Eso vale para Bolivia, para Corea del Norte y para España. A cualquier sitio. Un tercero que se me ocurría, esto es así al voleo, seguro que a ustedes se le ocurren otros. Acceso a una educación de calidad, emancipadora y creativa, porque para mí el problema con la pobreza, igual que con casi todo, es el apellido. ¿Qué pobreza? ¿Qué democracia? ¿Qué educación? Tantos españoles están en pobreza. ¿Qué pobreza? Cuéntame qué pobreza es. Pues quiero saber qué pobreza es. ¿Es pobreza en derechos? ¿Es pobreza en comida? ¿Es pobreza en qué? Porque si no, todas las soluciones son, y perdónenme,
voy a ser un poco tal, el banco de alimentos. Entonces todos donamos 1 kilo de arroz, 1 de lentejas, que está muy bien, porque cuando la gente tiene hambre, que, oiga, eso es prioritario. Pero no puede ser lo único. No puede ser la única solución. Yo soy lo primero que si la gente tiene hambre, oiga, vamos, hay que repartir lo que haga falta. Claro, es interesante, ¿no? Que podamos hacer un mundial de vela, pero que el ayuntamiento ponga los carritos del banco de alimentos en la puerta del ayuntamiento para recoger kilos de arroz. Es curioso. Pero habrá que hacer algo más. Vale. Entonces, en el caso de educación, yo insisto mucho. En España todos hemos ido ya, al menos de mi generación, todos hemos ido al colegio, al instituto y algunos a la universidad. Ajá. ¿Y eso qué garantiza? Que hemos estado cuidados durante una serie de horas, durante un montón de años, es verdad. Que hemos aprendido los valores que nos han... Pero eso garantiza que somos seres pensantes, críticos, realizados intelectualmente, con una capacidad creativa. Yo no estoy tan seguro. Derecho a la participación efectiva y vinculante en todas aquellas políticas públicas que afecten a la vida del sujeto. Es decir, todo lo que tenga que ver conmigo yo quiero participar. Eso da igual, para un camino que van a hacer en el desierto del Sáhara por el medio, el señor dice, oye, que yo vivo aquí, yo quiero opinar, y vale para aquí, ¿no? Van a rehacer la calle Cisneros. Yo quisiera opinar si la acera es más ancha o menos, o si lo que yo quiero es... Van a peatonalizar aquí, ya, ¿quién lo ha decidido? ¿Por qué a mí me han preguntado? No sé, voy a pasar por ahí todos los días. Desarrollo de las capacidades emocionales para establecer relaciones socioafectivas de calidad. Les parecerá una tontería, pero es una asignatura que no está en ningún lado. ¿Cómo me relaciono con los otros seres humanos? Como amigo, como pareja, como lo que sea. Dirán, a este se le da la cabeza. Yo estoy hablando de pobreza desde mi punto de vista, ¿eh? Para mí, no tener esto es el pobre. También. Un empleo remunerado de manera justa. Porque uno de los elementos que está ocurriendo ahora en España, y está siendo muy estudiado, es que hay un nuevo tipo de pobreza. Se le llama ya oficialmente, o sea, científicamente, pobreza laboral. Esto es muy fuerte. Hasta ahora, tener un trabajo te garantizaba comer. O era lo que teníamos en el imaginario. Si tienes empleo, hombre, pobre no eres. Puedes ganar poco, pero pobre no vas a ser. En este momento ya hay, y la Unión Europea lo está midiendo, un amplio porcentaje de trabajadores, si no me equivoco en España es del 18%. Gente con empleo, me puedo equivocar en la cifra, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, pero creo que es el 18%. Gente con empleo que es pobre. Técnicamente es pobre. Por el salario que recibe, o por la relación salario-horas, o por la relación salario-subcondiciones familiares, en fin, por lo que sea. Garantía de acceso a una justicia que respete los derechos individuales y colectivos. Claro, esto es la bomba, ¿no? En este momento que la justicia en España está tan de moda, todos tenemos la sensación de que tenemos derecho a una justicia justa, la redundancia, que nos garantice no solamente los derechos individuales o el sacrosanto derecho a la propiedad, sino otro tipo de derechos, derecho a la protesta, a participar, a reunir, no sé, una cantidad de cosas. Acceso al aprendizaje continuo en aquellas capacidades que decida el sujeto. Es decir, ¿por qué me tengo que formar solamente para trabajar? Tengo 42 años y quiero aprender a tocar el piano, porque es que lo de las variaciones Goldberg de Bach me dejó frustrado. Entonces yo tengo que aprender el piano, si no, no me voy a realizar. Bueno, no digo que sea gratis, pero tendré que tener posibilidades. Con algunos de ustedes lo he hablado, ahora los niños y las niñas que quieren tener actividades extraescolares tienen mogollón para correr todo lo que quieran. Para cansarlos. Ahora, como un niño o una niña le diga a su padre o a su madre, mamá, a mí lo que me gusta es tocar el clavicordio. Tenemos un problema. O hay un conservatorio en el quinto carajo, y es complicadísimo para los padres, o tienen que pagar clases particulares. O sea, no hay una oferta pública general de cosas más creativas y demás. Y una novena, he puesto nuevo igual, derecho a la libre comunicación y derecho al acceso a toda la información pública en cualquier momento y sin costo alguno. A ver, esto es un juego. Súmenle ustedes todas las que quieran. Lo que quiero decir es, y con esto termino, la medición de la pobreza, la propia medición y definición de la pobreza es un problema. Definirla, ya, como hemos visto al principio, es un problema. Pero medirla complica el problema. No digo que no haya que medirla, claro que hay que medirla. Nos hacen falta criterios más o menos compartidos, ¿verdad? Compartidos para poder decidir partidas de dinero, para determinar políticas públicas, por supuesto. Pero si abriéramos el foco de lo que es pobreza, si abriéramos el foco, y una vez solucionados los problemas fundamentales de alimentación, de salud y demás, abrimos el foco, probablemente nos demos cuenta que si no atendemos otros temas, ese pobre está condenado a seguir siendo pobre.
Ese pobre comerá, ese pobre tendrá, no se morirá de neumonía, pero seguirá siendo pobre. ¿Por qué? Porque no podrá convertir, no tendrá las capacidades para convertir sus derechos en libertades. No tendrá las capacidades que ocurren muchas veces, porque aunque las cosas sean gratis, una persona que vive en pobreza no entra a un sitio público, o no participa en un concierto, o no va tal, porque se siente excluido, se siente fuera de juego. Porque el resto lo excluye, o porque él no se siente con las capacidades para participar. Entonces el tema es muy complejo. No piensen que yo estoy diciendo que no hay que dar el kilo de arroz. No tengo ningún problema con el kilo de lentejas o de arroz. Pero veo que si nos quedamos en eso, volvemos al rollo de apadrina a un niño en África y por 30 euros al mes le vas a salvar la vida. Si tú piensas eso, o eres de una ingenuidad brutal, o de un cínico más complicado. Entonces, bueno, yo dejo el debate abierto. He planteado esto no es verdad, lo que yo les he contado probablemente todo es mentira. Lo único que es verdad son los enfoques. Es decir, que están los libros, que lo pueden encontrar en Tesis Doctor y lo pueden encontrar en internet. Lo demás es simplemente una visión que trata de provocar un poquito el debate y que trata de que nos salgamos del marco conceptual que medios de comunicación, gobiernos y demás nos están marcando. Y a partir de ahí, abierto a comentarios, discusiones, disensos, por alegrías. Bueno. Puedo decir que todo es mentira. Pero es de verdad, abierto a debate, no, si no que hay nada que debatir. Me han flipado los criterios de la UE, no los conocía. Digamos, son de un riguroso economicismo, o sea, es el derecho al consumo, sin más. Hombre, está la parte de acceso a servicios públicos y a una vivienda, pero bajo... Todo lo demás, claro. Bienes para una sociedad doméstica, un confort. Pero tú fíjate que incluso aunque fuera desde ese punto de vista, les debería llevar a políticas públicas para cumplirlo. Es decir, si tú tienes como segundo punto a cumplir, o tercer punto, que tu vivienda tenga una temperatura adecuada en invierno, eso te debería obligar a hacer una política pública del sector energético que garantice la energía como un bien común, ¿no? O bien público, que se decía antes, eso ya se ha olvidado, pero... Y que por lo tanto sea accesible a todo el mundo. No voy a decir, o sea, no sigo la frase porque sabéis cómo está la cosa aquí y cuánto cuesta la factura de la luz o del gas. Y la pobreza energética, que las organizaciones están decañitando de denunciarla. Pero claro, no me enrollo, pero vuelve el juego. Cuando nos hablan de pobreza energética, en general, nos queda la esperanza de que nosotros no estemos en esa estadística. Son los otros. Y cuando caes, da tanta vergüenza reconocerlo. Era lo que pasaba al principio con los afectados de desahucio, ¿se acuerdan? Ahora ya hay menos vergüenza, pero al principio, bueno, que te vieran en la PA era como lo peor de lo peor. O sea, te estaban desahuciando y tú ibas a la PA por si acaso tu madre se enteraba de que te iban a desahuciar, o tu vecina, o no sé quién. Yo creo que ya, por ejemplo, ahí se ha superado un poco el tema, ¿no? No del todo. Pero ¿quién reconoce que no puede pagar la calefacción? Excepto que ya... Joder, hay gente de Cáritas aquí, excepto cuando ya tienen que ir a Cáritas. Es decir, yo conozco a una gente que trabaja en Cáritas y que dice, no, es que claro, antes... También esto es muy duro, ¿eh? No, antes venían los extranjeros. Eso también tranquiliza mucho, que sean los extranjeros. Porque no somos nosotros como colectivo, son los otros. Pero es que ahora vienen los de aquí. Y entonces yo tengo una tía que trabaja en Cáritas, entonces es impresionante, ¿no? Cómo cuenta las estrategias de la señora del barrio de toda la vida que la conoce, que entonces va medio camuflada a la hora que sabe que no pasa nadie para que no se enteren que ha ido por comida a Cáritas, ¿no? Si fuera de una óptica, socialmente lo interpretáramos de una óptica de solidaridad y no de caridad o no de pobreza extrema, de pobreza denigrante, debería ser una fiesta, debería ser súper alegre ir a Cáritas. Entiéndame, estoy siendo sarcástico, pero debería ser una fiesta porque significa que hay mecanismos solidarios para ayudarnos entre unos y otras, ¿no? Oye, joder, que de pronto hay una organización de gente que te ayuda a pasar el mes. Debería ser, dame un abrazo, o sea, que bien que existas y cuando yo tengo un problema te voy a ayudar. No es el enfoque. Yo, en esto de convertir los derechos en libertades, pues por participar, me parece que habría que poner también un poco de límite, porque claro, quiera aprender a tocar el clavicornio, que papá Estado me tenga que facilitar esa libertad de que yo pueda gratis a tocar el clavicornio,
pues eso habrá que tener un poquito de cuidado, porque eso nos ha llevado también a muchos desastres. Estoy de acuerdo con Que usted. todas las provincias pequeñitas tienen que tener su Su universidad, por ejemplo. sí, o su AVE, Sí. o su, pues tenemos que tener un límite porque eso a lo mejor se lo puede permitir Suiza, Estoy pero aquí absolutamente de no acuerdo. puede tocarse el clavicón, o sea que eso habrá que también ser un poco Claro, pero sensatos. tiene toda razón, pero ¿sabe dónde cambia? En quién lo decide. Aquí el tema es si participamos o no, que colectivamente decidimos qué asumimos como un bien común y qué no. Le pongo un ejemplo. Cuando yo tenía que estudiar, yo soy de Murcia. Nadie es perfecto. Y cuando yo quería estudiar periodismo, no había universidad, ni en Murcia ni cerca. No había facultad. Yo estaba pensando en el aeropuerto. Pero el Estado, y yo se lo agradeceré el resto de mi vida, en la Universidad Complutense de Madrid, le obligaba a tener un cupo para los chavales y chavalas de otras provincias donde no había facultad. Y a los que íbamos de otra provincia, teníamos unas condiciones especiales de renta para beca. Entonces, no nos salió gratis, había que vivir en Madrid, había que hacer muchas cosas, pero me dieron facilidades para, si realmente era lo que yo quería hacer, oye, tienes que poner tu esfuerzo, porque tus padres tienes que esforzar, pero puedes intentarlo, puedes ir. ¿A usted le han preguntado si lo más importante para cantar es el AVE o no? No. Entonces, si juntos y juntas decidimos que lo más importante para cantar es el AVE, yo no jamás lo votaría. Pero si la mayoría lo decide, pues construyamos el AVE. Pero imagínense que nos reunimos y decimos, no, lo más importante es tocar el clavicón. He puesto el ejemplo precisamente para hacerlo surrealista. Se nota muy bien, se nota muy bien. Pero imagínense que lo decidimos. Sí. Que, no, la pandereta. Todo Oiga, resulta, no, decidimos en Cantabria que se están perdiendo los valores tradicionales y que aquí lo que hay que meter pasta es hacer escuelas de educación musical tradicional hasta el último. Le voy a poner ejemplo. En Venezuela, ya sé que un nombre de Venezuela y era como hace 10 años lo que era Cuba. Relájense, no pasa nada, no hay bombas nucleares todavía. Y además no son árabes, son suecos, aunque hay mucho árabe. En Venezuela, hace 16, 17, 20 años, antes de Chávez, hubo un señor que se llamaba Ábrego que le propuso al Estado, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que lo que hace falta en los barrios más fastidiados de este país y en los pueblos más lejanos y más tal es música clásica. Sí. Al principio lo miraron como este tío se ha fumado algo, el clavicón. O sea, un chaval de la 13 de septiembre de Caracas lo que tiene que comer ir a la escuela, no tocar música, hombre, no sea usted elitista. El tío desarrolló el proyecto, empezó a sumar voluntades, gente de la universidad, músicos, tal, y al final convencen al Estado de que vamos a hacer una prueba. Oye, empiezan a hacer una prueba y eso funciona. En los barrios y en los pueblos, súper empobrecidos, utilizan criterios dramáticos, líneas de pobreza salvajes, empiezan los niños, y además el tipo dice, y si vamos a barrios pobres, lo mejor para ellos. ¿Qué solemos hacer? Si hacemos una actividad en el centro botín, el audio y el vídeo funciona perfectamente. Si lo hacemos en la Albericia, la imagen es así y el audio, porque ya que vamos, tampoco se van a quejar, nunca tienen nada, pues le hacemos algo. Perdónenme, pero es así, conceptualmente hablando. Yo siempre hago bromas, pero creo que me entienden. Este dijo, no, si hacemos el proyecto, los mejores violines, los mejores profesores y los mejores lugares. Y hubo un presidente que se lo... Claro, tenía el dinero del petróleo, pero se lo creyó y le apostó. Hoy, 20 y pico años después, porque hace 20 y pico años, Abreu está ya muy mayor, hoy el sistema de orquestas de Venezuela, respetado por todos los gobiernos, incluido el del terrorífico, el demonio crepuscular llamado Hugo Chávez, ya muerto, pero seguro que está por ahí resucitado, fastidiando, lo han respetado, todos lo han respetado. Y usted, yo he estado allí, yo he estado con esos niños. Ahora mismo el director, probablemente uno de los más famosos, Dudamel, sale de ahí. Son un ejemplo, están multiplicando. Y es mirar la pobreza de una óptica radicalmente diferente. No les daban de comer a los niños, no había meriendas, no los chantajeaban, que también ocurre mucho, ¿no? Tú ven a la clase de música que entonces te daban merienda. Eso se llama condicionada transferencia de recursos. Eso es una política que en los países del sur se utiliza mucho. Señora, usted vaya a hacerse el Papa Nicolau, o ¿cómo se llama? La citología, y entonces yo le doy 50 euros al mes. O lleva a su hijo al colegio y yo le doy otros 20. Es un chantaje brutal. O sea, tratar a los pobres como idiotas y como tontos, ¿no? Y como ávaros. No, música clásica, ¿se imagina? No sé si es la solución. Lo que le digo es, si lo decidimos entre todos y si nos atrevemos a probar cosas diferentes, igual luego no nos sorprendemos cuando tenemos aeropuertos que no funcionan.
Yo personalmente, y respeto muchísimo a la gente que le haya gustado, pero yo este verano me he sentido agredido en esta ciudad, me he sentido agredido. Por la vela, por Botín, por el centro Botín y por todo. Porque nadie me ha preguntado. No por lo que están haciendo, si al final la mayoría decidimos que lo que queremos... los representantes y tenemos que dar. Es que eso no... esa es parte del problema. Es igual que si el pobre dijera... El pobre... Sí, pero... Delegamos en ellos. Sí, pero esto que me está diciendo es como si el pobre dijera: yo he delegado y la Constitución dice que yo tengo derecho a sanidad, educación, comida y tal, así que démela. Lo que usted dice, de no va a ser papá Estado lo que cuide todo, pues igual. ¿No son los representantes? Para lo bueno y para lo malo, no solamente para hacer el mundial de vela. Por eso yo creo que la participación, que no nos la tienen que dar, este es otro tema interesante. Los derechos no se conceden. ¿Se tienen o no se tienen? ¿Y se defienden o no se defienden? Parte del problema, yo creo, es que hemos abandonado el espacio público y no hemos ejercido el derecho que tenemos, democráticamente hablando y naturalmente hablando, de participación. Entonces se está haciendo, por ejemplo, todo el plan, José, tú sabes más de esto, pero todo el tema de nueva política social, que en realidad lo que responde es al recorte económico, ¿no? Fundamentalmente, y no participan los sujetos de esas políticas. Nadie les pregunta. Nadie les pregunta. Yo puedo decidir mañana, nos pasó aquí en la vorágine, dijimos, uy, como vienen algunas personas con problemas de visión, con un problema de capacidad de visión, y algunas que viven con ceguera. ¿Te acuerdas, Carmen? Dijimos, vamos a poner, idea de persona que ve perfectamente, vamos a poner un cartel de braille allí fuera porque va a quedar súper guay. Vamos a ser un inclusivo. Cuando hablamos con un par de amigas que tienen la visión, dijo, no, si nosotros no utilizamos eso en la calle, no, nosotros nos damos, mejor porque no ponéis en la web la descripción de cómo llegar. Nunca lo habíamos pensado, pero es que hay que preguntarles a ellos. Pues igual. Es más difícil, lleva más tiempo, claro, pero nadie dijo que fuera fácil. Lo fácil es dar dinero, lo fácil es dar solamente dinero, solamente. Y encima damos poco. Llegamos para la dignidad. Yo creo que además hay un relato institucional importante que hace que la pobreza sea un tema individual, te pasa a ti, transitorio y superable, ¿no? Con un esfuerzo y demás, tú puedes superar esa situación, pero no formas parte de... Estás aquí por casualidad. En la pirámide social has bajado 2 peldañitos, pero no te preocupes que con un empujón tú sales de aquí. Y por tanto nadie es consciente de o nadie forma parte de, nunca. Estamos en una fase de transitoriedad, ¿no? Como el purgatorio. Sí, que ya no existe. sí, yo creo que sí. Entonces eso es consolador, ¿no? Me parece que hay un relato importante que hace que sea un consuelo esto, ¿no? Tú tranquilo que sales de esto. Claro, es una situación y absolutamente desmovilizador, virtual, como dice Pilar. Claro, entonces Y el un que relato cae, perverso, y el ¿no? que cae en Muy exclusión sutil, social, ¿no? que es el que ya no está en el purgatorio, ese que cae al infierno, es terrorífico, porque el mensaje es: no has salido porque no has querido. Hombre, es que no te has esforzado lo suficiente, eso, no has ¿no? hecho el curso de INEM, no has ido a la cita de no sé qué, no has... Claro. Es terrorífico, porque además es la culpabilización de la pobreza, ¿no? Y eso lo vemos, no sé, yo creo que muchas y muchos de los que hemos trabajado con poblaciones que viven en la pobreza o que viven en la exclusión directamente. Es terrorífica esa primera fase de ayudarles a ver que no son culpables de su situación. Tendrán alguna responsabilidad en muchas cosas, segurísimo, por supuesto, nadie es irresponsable de lo que le pasa, pero nadie es culpable, hay muchos más factores que lo explican, ¿no? Y es durísimo cuando tú ves a... Bueno, y ahora, y en un país como España, desde mi punto de vista, es durísimo, porque como tú dices, el discurso oficial o el relato oficial es tan de clase media, y perdónenme, es tan de 2 coches y vacaciones y tal, que el que no tienes acceso a eso es muy humillante, es muy duro, aunque vivas en una casa decente, aunque comas. El otro día comentaban los trabajadores sociales que parte del problema es que ahora mucha de la gente que está pidiendo renta social básica realmente no necesita nada más que dinero, porque sí tiene desarrolladas esas otras capacidades. Era gente que estaba muy integrada socialmente, tiene capacidades perfectamente, y lo que le falta es el dinero, y eso hay que identificarlo muy bien. Ellos decían, a esos nada, hay que darles pasta. ¿Qué necesitan? Mientras salen del hoyo y mientras consiguen un empleo, necesitan trabajo, pero mientras no lo tienen, necesitan dinero. Mientras necesitan 800 euros al mes porque tienen un hijo o 2 hijos, tal, se los damos.
Bueno, esa es la teoría, no nos lo damos. Digo, se lo deberíamos dar. Pero luego ellos mismos decían, hay otra gente que no es un tema de dinero solamente, o no es un tema de dinero, hay muchos factores, ¿no? Que te pueden llevar a vivir en pobreza. Que también sería un tema hasta de lenguaje que nos lo deberíamos plantear, ¿no? No hay gente pobre, hay gente que vive en pobreza, porque nadie es pobre. O sea, no es una categoría del ser humano. Y luego hay otra trampa fascinante en el mundo del trabajo. Ahora estar en formación es estar empleado. Y lo de poor working que dices, que es bueno, Estados Unidos es una clase social, que es trabajador y es miserable. Porque necesitas coleccionar empleos para poder sobrevivir, ¿no? En Alemania, los microtrabajos. Quiero decir que aquí llega también eso, pero es alucinante porque ahora la perversión es que los ayuntamientos generan empleos. O sea, hemos creado un sistema de PER, ¿no? Plan de empleo rural en la región. O sea, aquella gente que está en formación durante unos meses está empleada. Y luego hay otro modelo fascinante y es que por cada puesto de trabajo en esta región hay varios trabajadores que a lo largo del año lo comparten un tiempo. Y esto es empleo también, ¿no? Es alucinante porque hace años esto no existía y hay nuevas figuras de empleabilidad que dicen que son fascinantes porque eso no es empleo, es otra cosa. Todo tiene que ver con la medición. Sí, es Tú tienes que crear todo, igual que lo que he dicho de la prostitución y el narco que ha entrado en el PBI porque hacía falta. Todo eso también son formas, la propia reforma laboral, ¿no? De atomizar para que al final estadísticamente la cosa funcione. Claro. La gran diferencia es que ahora mismo que haya un 25% de desempleo en este momento no es lo mismo que hubiera 25% de desempleo hace 8 años, porque las reglas de medición y del juego eran otras. Bueno, o fíjate incluso, fijaros que os he dicho que la pobreza como tal se empieza a medir a partir de los 80, institucionalmente. Yo no sé si os acordáis, pero vamos, en los 80 lo del pluriempleado era la forma de vida, y en los 70 la gente tenía 6 empleos, hacía la contabilidad de un pequeño negocio en la noche. Vamos. En aquel momento eso no se consideraba pobreza. Se consideraba la vida es así. Hay que joderse, ¿no? Y punto pelota. No digo que estuviera bien, lo que digo es que también hay que llevar cuidado con los hiperdiagnósticos, porque si empezamos a poner etiquetas a todo, hay que ponerse hasta lo que es. Entonces, un trabajo un contrato de formación es un contrato de formación, no estás empleado. No hay discusión. Un empleo como hay ahora por 600 euros es un empleo precario y empobrecedor. No es un empleo. Hay que ponerle apellidos. Pero tampoco es pobre todo el mundo. Es decir, que tampoco hay que entrar en una obsesión. ¿No? Porque entonces también hay todo un discurso que victimiza. Ya somos víctimas que consideramos que deberíamos ser objetos, no sujetos, de ayudas, porque soy pobre. En algunos casos sí, en otros no. Yo creo que empezamos a entrar en la pobreza a través de la educación, de la falta de educación y de la mala educación, porque así te pueden victimizar. Pueden convertirte en un objeto, en un no pensante, claro. ¿Cómo vas a ser solidario si no piensas? Yo creo que la educación, que es una palabra que has usado muchas veces a lo largo de tu discurso, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, porque si no nos enseñan, lo que nos enseñan es otra cosa. O sea, la manipulación viene por otro lado. Entonces, cuando no hay educación, que es una de las cosas que primero se busca, o la educación es mala. No sé si contigo hablamos de esto de un país donde estaban prohibidos los anteojos, las gafas para poder ver, porque no querían que la gente pueda leer. No sé si contigo lo hablamos. Pero bueno, no me acuerdo a qué país era porque, bueno, ni idea no siempre sube el agua. Pero yo creo que allí es un tema, porque para ser solidario realmente lo tienen que enseñar. Y también se aprende a ser solidarios a través de la cadena. Claro, o a través es lo que nos va a pasar ahora. O a través de otros nexos. Ya, por eso. Quiero decir, por ejemplo, yo he visto, no solamente he visto, tengo amigos y amigas que si nosotros los viéramos, y viéramos su vida, diríamos que son gente pobre. Tengo mi duda, pero quiero decir, una dieta
deficiente o siempre igual, en una casa relativamente precaria, acceso a la salud complicado, acceso a la educación peor y tal, y sin embargo ellos no se consideran pobres, pero es más, se unen solidariamente para luchar porque tienen un vínculo que es el territorio. Entonces tú ves poblaciones súper empobrecidas defendiendo el territorio contra una empresa minera. Y tú dices, si la empresa minera les está ofreciendo un subsidio a cada uno, que les construye una escuela, que les construye un centro de salud y que les hace la cancha de fútbol, sin cancha de fútbol no hay paraíso, lo sabemos. En barrio pobre lo primero que se hace son las instalaciones deportivas para que se cansen, es mi teoría. Y esta gente va y dice, no quiero su dinero, no quiero su centro de salud, no quiero su escuela, no quiero su subsidio, quiero mi territorio. Y lo defiendo. Y sigo comiendo todos los días arroz con frijoles. Entonces ahí entra otro factor muy complicado, ¿no? Es cómo tú te sientes o no pobre. Esa gente se sentiría pobre, lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿no? Si perdiera su territorio. Está dispuesta a comer un poquito menos, pero su nexo cultural de identidad y de autoestima, que yo creo que es una palabra que yo no he nombrado casi, pero es fundamental, de autoestima, es el territorio. El problema en las ciudades, creo yo, esta es una forma de verlo, en las ciudades, y especialmente en las ciudades occidentales, europeas, es el propio modelo de ciudad. Nos aísla, nos quiebra, nos individualiza, lo que tú has dicho, ¿no? Nos fragmenta, y todo está pensado para que no nos conectemos. En la plaza porticada ya no te puedes conectar. Como te subas a la peana, ¿no? Y te pongas de estatua, ¿no? Yo insisto, yo creo que casi todas las charlas que doy, aunque no tenga nada que ver, lo digo, porque me impresiona mucho. Ustedes han visto, hay poquísimos bancos en la calle enfrentados. Siempre están en línea, para que no nos veamos la cara y no hablemos. Les parece una tontería, pero está permitido ver el mar, pero no jugar al mus, no sé, a lo que sea. Los centros comerciales son la nueva plaza del pueblo, pero hombre, es un lugar de encuentro un poco complejo, ¿no? Para hablar y para... Entonces, el propio modelo nos fragmenta y nos quita elementos de cohesión, elementos de dignidad. Y yo creo que hay en esos elementos de cohesión, donde también se fragua la solidaridad, por supuesto que la educación es fundamental, pero el lugar que habitamos también es muy importante. ¿Cómo defendemos ese lugar, no? Pero la conciencia de ese lugar se aprende. Claro, pero se aprende en dos entornos. Esta gente de la que yo estoy hablando, muchos no van a la escuela o van muy poco, o se va a la escuela, la aprenden en la familia. Hay una transmisión familiar, pero eso también lo hemos roto, porque obligamos tanto a trabajar al padre y a la madre, y eso lo saben ustedes perfectamente, que el niño en la noche o que vea la tele o lo pide la abuela o que juegue a la Play, pues estoy agotado o estoy agotada y no tengo tiempo y tengo que ir a hacer la compra y tengo... O sea, esta vida la han complicado mucho. Por lo tanto, la transmisión de valores, de sentimientos, de valores de cohesión y tal, de la familia también se rompe. Bueno, la semana pasada hemos estado en Asturias, igual ahora está en toda España, yo no lo sé porque lo descubrió Gladys, que se fija más que yo. En un bar había un cartelito que decía: no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Sí. Igual está en toda España, yo no lo sé. Se ha puesto un poquito de moda, esto es guay también ahora ponerlo. Pero me pareció muy oportuno porque ya han empezado a haber accidentes en la calle por la gente que se lleva por delante cosas, o los pillan en coche porque van... Y es una forma de atomización. Claro, lo que sí es interesante de lo que estamos hablando es que todo está relacionado. Es decir, que no podemos ver la pobreza como un hecho aislado del modelo social, del modelo urbanístico, del modelo educacional, de todo el modelo. Por ejemplo, si la salud solamente está medicalizada, está convirtiendo en mercancía la salud, ¿no? Pues tienes que comprar medicamentos, aunque valgan casi nada, pero tienes que comprar. Se ha perdido, o se va perdiendo, la transmisión oral de un conocimiento en salud popular que evitaba muchos accesos a la salud pública. Pues si tienes un catarro, no ibas a la urgencia ni al médico de salud ni de broma. Miel con no sé qué, me da igual, hierba de no sé cuánto. Si te hacías una pequeña luxación, te hacía, ¿no? La abuela y una cataplasma y no sé qué. Lo que quiero decir es, eso que parece anecdótico y que nos han vendido como modernidad y progreso, también hace que puedas ser más fácilmente pobre. Porque ya no tienes herramientas para solucionar tus propios problemas. Uno de los elementos de la pobreza es que ya no tienes autonomía. Y es fundamental. Tú empiezas a ser pobre, una de las maneras, es cuando ya no eres autónomo. Ya no puedes decidir si comes o no comes, si te transportas o no transportas, si vas al médico o no vas al médico.
cuando éramos más autónomos en cuanto a alimentación, porque era un pequeño huerto, no sé qué, en cuanto a salud, porque lo pequeñito lo solucionábamos en casa, no era tan grave. No estoy diciendo que tiempos pasados fueron mejores. A mí me encantan los centros de salud, me fascina entrar y que esté limpio y que haya atención. Pues, bueno, soy un fanático. Y los autobuses, flipo con los autobuses. Y he vivido demasiados años lejos, siempre lo digo. Yo subo aquí en un autobús y digo, ¡wow! Se puede comer aquí en el suelo casi. Pero ni una cosa ni la otra. Entonces, cuando pierdes autonomía, empiezas a empobrecerte. Primero como persona. Y conforme vas bajando, te quedas sin comer. Entonces, todo está relacionado. No podemos hacer proyectos contra la pobreza unidimensionales. Sí contra la pobreza severa. Amartya Sen, que lo he nombrado varias veces, él dice, no, hay una cosa que no es relativa. Es el hambre. ¿Tienes hambre? Tienes hambre. Hay una discusión y ahí no hay ni paranoias de Paco sobre la multidimensionalidad del amor y no. Aquí comida. Comida, solucionar este problema. Pero no cualquier comida. Ya sabéis que gran parte del problema es que hay una desnutrición que no es tan fácil de reconocer, que es la desnutrición crónica. Esa no genera panzote, no genera el barrigón, no da para foto, y puedes estar gordo, obeso y tener desnutrición crónica. Y es que no has comido balanceado desde que eres niño. Entonces comes todos los días, me da igual, en el sur arroz con frijoles, o aquí lentejas, todos los sacrosantos días. ¿Tú comes? O todos los días carne, pero nada más. Pero estás desnutrido crónicamente. Un amigo dominicano que trabajaba en la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación, me dijo un día una frase que a mí cuando me la dijo me pareció demoledora y la achaqué a que llevaba un par de rones el hombre, pero no, porque luego se la escuché decir sobrio y en conferencia. Me dijo, Paco, ¿sabes lo más grave de nuestros pobres? Que cuando los condenamos al hambre, los condenamos a ser idiotas. ¿Sabes qué significa eso? Si un niño o una niña no tiene una alimentación balanceada desde que está en el vientre de la madre hasta que tiene 3 años, no hay nada que hacer. O sea, su cerebro no puede desarrollar las capacidades para ser una persona compleja y completa. Y esto es durísimo. No se ve en la cara, no pone un cartel que dice soy tonto. Yo recuerdo, cuando yo vivía en Nicaragua, hicimos un estudio porque no entendíamos por qué había tanto suicidio juvenil. Y llamamos a varios psiquiatras a que nos ayudaran a entender por qué los jóvenes se suicidaban en Nicaragua, lo siguen haciendo. Y los psiquiatras nos dijeron se han equivocado de especialistas. ¿Cómo así? Llamen a nutricionistas. Yo era muy joven y dije, estos están tirando balones fuera, ¿no? Y nos explicaron los nutricionistas, al ser un país donde la mayoría de la población tiene desnutrición crónica, cuando un joven de 16, 17 años, que además todavía está en plena formación, se enfrenta a un problema que para él es grave, para él o para ella es grave, es decir, suspender en clase, o que le deje la novia o el novio, ¿no? O que haya la madre o el padre le riña muy fuerte, ¿no? No tiene capacidades para solventar ese problema, por lo tanto se colapsa y puede suicidarse por suspender una asignatura. Porque comió mal desde que estaba en la barriga hasta los 3 años. Pues, sí, yo te iba a decir que ahí entre los 9 conlleva el acceso a una sanidad pública universal y de calidad. Es toda la razón. Otra cosa, que los centros docentes, es el asunto más último que decía, los centros docentes creo que somos un observatorio interesante sobre la pobreza real, si lo sabemos utilizar bien. Absolutamente. Y en este sentido, denunciar algo que enlaza con esto que estás comentando. Ha habido una política brutal este año de falta de becas, de denegación de becas de comedor, hasta un 70%. Esa gente que le deniegan las becas no reclama porque no tiene recursos culturales o tiempo para reclamar, con lo cual el Estado se ahorra ese dinero. Gente que no tiene ningún recurso, gente que no tiene ni la renta social básica, y se las están denegando. Niños que se van a quedar sin comer, que si se quedan sin comer van a estar malnutridos o desnutridos, y que es un problema gordísimo que hasta ahora no ha salido en los medios de comunicación y debería denunciarse porque es algo muy grave. Es una política demoledora y empobrecedora. Es gravísimo, es muy grave. Entonces, este verano hemos tenido que estar garantizando que todos los niños que detectábamos en situación de cierto riesgo comieran en verano, y que en vacaciones, que es un momento crítico, que tampoco hay comedores escolares, coman, porque en nuestra sociedad, que hay brotes verdes por todos los sitios, hay mucha pobreza infantil. Pues lo que es brutal es que los centros escolares os estéis convirtiendo
en centros asistenciales. Repartiendo comida, Es terrorífico. productos de Quiero decir, higiene, menos mal que lo hacéis, limpieza, ya, etcétera, pues te digo, teniendo menos- grupos de apoyo mutuo, etcétera, entre las familias. Menos mal que lo hacéis, pero es dramático. Y es una situación que lo que tenemos que es hacerlo, pero denunciar que existe esa injusticia. Efectivamente. Porque si lo hacemos y lo encubrimos, parece que todo va bien. Sí. Esto funciona de maravilla. Entonces lo tenemos que hacer y denunciar. Todo el tiempo. Muy buen aporte. Bueno, si quieren, este es un tema inabarcable. Vamos a seguir, tenemos, como saben, 2 citas más. Los 2 próximos miércoles. También es aquí, a la misma hora, a las 7:30, el próximo sobre el acaparamiento de tierras, con un caso muy concreto. Y el siguiente vamos a ver un caso concreto de educación integral en una comunidad en Bolivia. Yo les animo, hay unas camisetas que ayudan a financiar un poco toda la campaña de la Semana contra la Pobreza y demás. También está la famosa caja de la vorágine, que es para permitir que este espacio que este espacio que vive gracias al aliento de todas y todos nosotros pues se pueda seguir su actividad. Y solamente me pongo un momento la camiseta de la vorágine para decirles que mañana hay documental sobre Panamá, precisamente, un documental, un estreno que se llama El héroe transparente, bien interesante. El viernes empieza la Surada Poética, para nosotros es un proyecto muy importante, que tenemos el viernes a las 8, Huberto Stabile aquí, poeta valenciano. Y el sábado tenemos una sesión sobre poesía de la frontera norte mexicana y precisamente llega en un momento muy especial después de lo de Guerrero y demás y del nivel de violencia que se está viviendo en México. Es un poco la poesía de la resistencia a esa violencia. Y el sábado de la mañana, para quien le interese, la vorágine ha participado también. Hay un nuevo paraguas, le hemos llamado Conglomeradas, y el subtítulo es El espacio urbano en cuestión, y es ya que la ciudad no nos deja participar, hemos decidido poner nosotros a participar de uno. Entonces hemos creado unas jornadas que ya están programadas noviembre y diciembre sobre la ciudad, modelo de ciudad, urbanismo, historia y demás. El sábado hay una jornada completa, en la mañana aquí a las 12, en la tarde en la Libre, y hay una comida comunitaria en medio en el Parque del Agua. Bueno, toda la programación está por ahí, cualquier cosa nos preguntan. Muchas gracias y gracias por venir a estar aquí.